Ahora vamos a ver un último ítem teórico antes de hacer algunos ejercicios, que sería el siguiente. Análisis de la paridad de las funciones. Vamos a analizar la paridad de una función analíticamente. Por ejemplo, da la siguiente función, f de x igual a x al cuadrado sobre 1 más x, ¿cierto? Voy a ver si esta función es par o impar. ¿Mm? A primera vista me doy cuenta de que esta función no va a ser ni par ni impar. ¿Por qué? Porque hay un término par, como el x al cuadrado, hay otro término par, como el término independiente 1, y hay un término, a pesar de no ser polinómica, porque en realidad es una función racional, polinomio sobre polinomio, y hay otro término de una potencia impar de x, que es la x a la 1. Entonces mezclar términos impares con términos pares nos va a conducir a que la función no es ni par ni impar. De todas maneras vamos a verificarlo analíticamente. Para hacer eso tenemos que comparar f de menos x con f de más x. ¿Mm? Y ver si son iguales f de menos x a f de más x, la función es par. Y si f de menos x es opuesto a f de x, o sea, f de menos x es igual a menos f de x, entonces es impar. Y si f de x es distinto, f de menos x, perdón, es distinto tanto de f de x como de menos f de x, entonces es distinto de más menos f de x, no es ni par ni impar. Vamos a hallar analíticamente la f de menos x en forma totalmente analítica, valga la redundancia, ¿no? F de menos x, ¿qué hago? Reemplazo acá x en todos los lugares donde aparece por menos x. Eso sería hallar la f de menos x. Entonces quedaría, en lugar de poner x al cuadrado, pongo menos x todo al cuadrado. Y abajo, en lugar de poner 1 más x, pongo 1 más y x lo reemplazo por menos x. ¿Sí o no? Quedaría ahí menos x. Finalmente, la f de menos x es igual a ¿qué? Menos x cuadrado, base negativa, exponente par, queda positivo, más x cuadrado. Y abajo 1 más menos x, más menos es menos, y queda 1 menos x. Ahora comparo f de x, que es x cuadrado sobre 1 más x, con x cuadrado sobre 1 menos x. Está bastante claro que iguales no son. No es lo mismo esto que esto, por el menos de acá abajo, ¿no? Entonces claramente par no es, pero impar tampoco es, porque para ser impar, esta f de menos x tendría que ser solamente cambiándole el signo a la f de x, tendría que obtener la f de menos x. Y no es así, porque si le cambio el signo a la f de x, sería menos x cuadrado sobre 1 más x, ese menos lo podría asociar con el denominador, y tendría que quedar x cuadrado sobre menos 1 menos x. Si me diera x cuadrado sobre menos 1 menos x, entonces ahí podría decir que la f de menos x es opuesta a la f de más x. Pero acá veo que lo único que ha cambiado es el signo de un término solo del denominador, y por lo tanto no el signo de todo el denominador. Y me doy cuenta entonces que tampoco f de x, tampoco f de menos x, es la opuesta a f de más x. Por lo tanto no es ni par ni impar. Fijémonos ahora qué pasa con el producto del cociente de dos funciones pares. ¿Qué pasa cuando yo multiplico dos funciones pares entre sí? Vamos a ver que se obtiene otra función par. Multiplico o divido. Por eso dice producto o cociente de dos funciones pares. Entonces, acá tenemos, si f de x es par, f de menos x es igual a f de x, por definición de paridad de función. Si g de x también es par, g de menos x es igual a g de x, para todo valor de x. Las dos son pares. Y se tiene que aparece una nueva función h de x, que va a ser el producto, o podría ser también cociente, pero en este caso lo hago con el producto, de f de x por g de x. Es una nueva función que se obtiene multiplicando las dos, f por g. Voy a analizar esa nueva función h de x. Para analizar la nueva función h de x, voy a estudiar qué pasa con la h de menos x. Es la única forma de analizar la paridad de una función. Ver qué pasa con la h de menos x en este caso. Si h de x es f de x por g de x, h de menos x será igual a f de menos x por g de menos x. Pero f de menos x es igual a f de x por ser par, f. Y g de menos x es igual a g de x por ser par g. Por lo tanto me queda que h de menos x es igual a f por g, pero f por g era igual a h de más x. Entonces la h de menos x es igual a la h de más x. Y por lo tanto, al ser igual la h de menos x que la h de más x, estamos en presencia de una función par. Así que cuando multiplico dos funciones pares, obtengo otra función par. O cuando divido dos funciones pares, obtengo otra función par. Ahora, si hago el producto o cociente entre dos impares, voy a resultar en otra función par.
en una función par. Fíjense, supongamos que f de x es impar. Entonces f de menos x es igual a menos f de x. Cambia el signo de la x, paso de x a menos x, y cambia el signo de la y, o sea, de la f de x. G también es impar, o sea que g de menos x es igual a menos g de x. Impar f e impar g. Si se tiene una nueva función h de x que vale f por g, el producto de dos impares, voy a ver cómo es esta nueva función. Para analizar la función h de x, a ver si es par o impar, voy a armar la h de menos x. H de menos x será igual a f de menos x por g de menos x. Pero f de menos x es igual a menos f de x, pues puesto que f es impar. Multiplicado por g de menos x, pero g de menos x es igual a menos g de x por ser g de x impar. Entonces queda menos f de x por menos g de x, pero menos por menos da más, y f por g es h. Por lo tanto, h de menos x me da igual a h de más x. Entonces yo tenía dos funciones impares, pero las multipliqué entre sí y me quedó una par. O las dividí entre sí y me quedó una par. Entonces, de esa manera, cuando yo multiplico y divido dos impares, me queda una par. Cuando multiplico y divido dos pares, me queda una par también. O sea, esto es muy parecido a la regla de los signos. Acá la par es como un signo más y la impar es como el signo menos. Vieron que la definición de par eran iguales las funciones y en la impar era cambiado el signo. Bueno, dame cuenta que la par es un signo más y la impar es un signo menos. Más por más, más. O sea, par por par, par. Menos por menos, porque en este caso impar es como si fuera un signo menos por menos, más. O sea, impar por impar, par. ¿Y qué pasa cuando entonces tengo que hacer el producto del cociente o el cociente entre una par por una impar? Es como decir más por menos, menos. Entonces cuando hago el producto o el cociente entre una par y una impar, me va a dar una impar. Más por menos, menos. Veamos, si f de x es par, f de menos x es igual a f de más x. Y si g de x es impar, g de menos x es menos g de x. Cambia el signo de la g porque es impar. Si armo una nueva función h de x que sea igual a f de x por g de x, quiero estudiar la paridad o imparidad de esta nueva función. Entonces armo h de menos x es igual a ¿qué? A f de menos x por g de menos x. Pero f de menos x es igual a f de x, sin cambiar el signo, porque f es par. En cambio g de menos x es menos g de x porque g es impar. Entonces me queda f de x por menos g de x, más por menos, menos, y f por g es h. Entonces queda que h de menos x es igual a menos h de x, y por lo tanto, lo que tenemos acá con el producto y el cociente entre una par y un impar es una impar. Y de esa manera se demuestra esa circunstancia. Bien, esto también es bastante observable también en la diapositiva anterior. Si pensamos que aquí tenemos la función tangente y ahí tenemos la función seno. Hemos dicho que la seno es una función impar y la tangente también es impar. Y habíamos dicho anteriormente que la función coseno es una función par, como se ve aquí. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esas cosas? De la siguiente manera. Sabemos que la función tangente de x equivale a seno sobre coseno, ya lo vamos a ver bien cuando veamos trigonometría, pero básicamente el seno de x sobre el coseno de x es la función tangente. Estamos diciendo que la función seno y la función tangente son impares. Impares. Entonces equivalen como a signos menos, como decíamos, ¿no? Y en cambio la función coseno es par. Entonces estas dos son impares y tienen la correspondiente simetría impar, ¿no? Y el coseno de x es una función par. Entonces nos damos cuenta cómo cuando yo divido dos funciones, una impar por una par, menos por más, menos, me da otra impar. Por eso tangente y seno son impares. Si despejo de acá el coseno de x, lo que se va a obtener, el coseno de x pasa arriba y la tangente pasa abajo, y ahí que tendría que el coseno de x es igual al seno de x sobre la tangente de x. Y ahí tenemos dos funciones, ahora impares, que están dividiéndose. Entonces, menos por menos, como decíamos, daba más. Entonces, un impar por un impar quedaba una par. Y de esa manera se sigue cumpliendo perfectamente todas las propiedades que acabamos de ver acerca de las funciones pares e impares y cómo se combinan entre sí, digamos, para dar origen a otra función par o impar.